Tal como habíamos anunciado, recibimos ahora al doctor en economía Osvaldo Molina, quien es miembro de Redes, una red que se ocupa de temas del desarrollo en nuestro país y que ha publicado un artículo sobre las grandes tareas que esperan a quien constituya gobierno a partir del próximo 28 de julio. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, doctor Molina. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Fernando. Nos interesa mucho hablar con usted porque ponemos toda nuestra energía en pelearnos unos con otros y olvidamos los objetivos comunes y las necesidades imperiosas. Usted ha publicado un artículo en el que, por elemental que parezca, llama la atención sobre las consecuencias de la pandemia que todavía no hemos derrotado. Aunque estemos en una situación mejor que hace unas semanas, no la hemos derrotado. Y ella, más bien, ha sido causa de grandes derrotas que como sociedad hemos vivido, según dice usted. Por una parte, 3 millones más de pobres en nuestro país, es decir, personas que no pueden alimentarse ni alimentar a sus hijos. ¿Cómo imagina usted que a la salida de esta crisis podamos tener un gobierno con respaldo y eficiente, orientado a los problemas reales de nuestro país, que lamentablemente no son solamente problemas políticos? Mira, excelente pregunta, Fernando. Lo primero que quien salga elegido presidente debe recordar es que debe, reducir la polarización, tender puentes, ¿no es cierto?, y aceptar o incluir al menos algunas de las demandas de ese 50% de la población que no ha votado por él, ¿no? Eso es muy importante. Y ahora mira, lo que tú dices es verdad, ¿no? La pandemia nos ha golpeado durísimo y hay muchas cosas que debemos enfrentar. La pandemia, por ejemplo, ¿no?, ha generado, como tú dices, un incremento considerable de la pobreza, ¿no? Es un retroceso, Fernando, de 10 años en la lucha contra la pobreza. Es terrible. Ahora, debemos entonces, como sociedad, enfrentar nuevamente este problema de la pobreza. Recuerda que entre el 2004 y el 2019 habíamos logrado una formidable reducción de la pobreza, de 50 a 20%. Y en tan solo un año hemos regresado a 30%. ¿Qué se debe hacer, Fernando? Yo creo que en el tema concreto de la pobreza hay trabajo en 3 niveles. En un primer nivel, como también lo rescata Carolina Trivelli, la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, debemos pensar en programas muy focalizados de ayuda para esas personas que se encuentran en peor situación. Fernando, incluso me refiero a temas de cómo solucionar el hambre, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es seguir, ¿no es cierto?, con esos programas que han demostrado que, a través de evidencia concreta, de que han sido muy efectivos para reducir la pobreza en las últimas 2 décadas. Pero en esta oportunidad con un mayor énfasis en las zonas urbanas, porque desafortunadamente es ahí donde la pobreza ha aumentado más, ¿ya? Y en tercer lugar, hay un punto que la gente quizás no lo sabe, pero muchos peruanos en las últimas décadas salieron de la pobreza, pero desafortunadamente eran hogares que todavía seguían siendo muy vulnerables. Para que te hagas una idea, de acuerdo con el INEI, en el 2019, hogares no pobres vulnerables eran aproximadamente 34% del total. Entonces, la tercera medida en la que tenemos que pensar es en construir, ¿no es cierto?, en el mediano plazo, un sistema de protección social suficientemente fuerte para que esas familias que salen de la pobreza no se encuentren en este estado de vulnerabilidad en el futuro, ¿no? Y que puedan transitar más bien a mayores niveles de bienestar. Ahora, la pobreza es uno de los principales retos, sí, pero no es el único, desafortunadamente, ¿no? Usted subraya que otro fundamental es el empleo, por la pérdida de empleo que ha habido en el Perú. Eso naturalmente trae pobreza, pero no solo. Seres humanos que no pueden, que no pueden trabajar, que no pueden asumir responsabilidades en sus familias, están afectados por algo más que la simple pobreza, ¿no? Sí, mira, y ahí hay un par de cosas importantes, ¿no?
se ha discutido poco sobre cómo reactivar la economía y cómo generar empleo. El Estado puede de alguna manera liderar esto con, por ejemplo, programas temporales de empleo o a través de inversión pública en infraestructura. Pero un dato que es fundamental, Fernando, es que 8 de cada 10 soles invertidos en el Perú son del sector privado. Si no logramos generar confianza, no vamos a poder tener inversión y por tanto no saldremos de la recesión y no podremos generar empleo. Y cuando yo hablo de inversión, no solo me refiero pues a la gran inversión, todo el mundo siempre piensa en eso, pero también me refiero a medianas empresas, pequeñas empresas, bodegueros que no saben si expandir su negocio, ¿no? Eso ahora, también cuando es usted inversión. dice confianza, estamos entrando a un terreno que ya desborda la cifra solamente. Si no inspira confianza, no habrá inversión y en consecuencia no habrá empleo y no se reducirá la pobreza. La pregunta es, ¿cómo se crea confianza? Porque no se trata solamente de confianza en el gobernante, sino confianza en el sistema, porque si la oposición se dedica durante 5 años más a derribar al gobierno, como hemos visto que ha pasado, pues no vale la pena tener a un buen gobernante, porque lo que va a tener es que lidiar durante 5 años y no gestionar nuestra economía. De acuerdo. Mira, aquí todos los líderes políticos deben entender la responsabilidad que tienen, ¿no? Sobre sus hombros y deben generar pues un ambiente de confianza. Y en el caso del próximo gobierno, ¿no? Tiene que generar confianza al mostrar ciertas señales claras, ¿no? La independencia del Banco Central, por ejemplo, preservar la estabilidad macroeconómica que tanto nos ha costado a los peruanos, entre otras, ¿no? Esas son parte de las cosas que se deben hacer para generar confianza. Independencia de la justicia, respeto a la libertad de prensa, son bastantes cosas, ¿no? Así es, así es. Y yo no quiero dejar de mencionar un tema que normalmente pasa un poco desapercibido, Fernando, y es que, mira, es el Estado el que debería estar encargado de transformar el crecimiento económico en oportunidades para los más pobres, ¿no es cierto?, a través de la provisión pues, de servicios públicos de calidad, ¿no? No hay nada mejor que, por ejemplo, invertir en capital humano de calidad, salud, educación. Pero ¿qué es lo que ha estado pasando en el Perú, desafortunadamente? Y te doy un par de cifras para que te hagas una idea. Cuando tú le preguntas a un peruano si es que el Estado ha invertido o ha tenido recursos destinados, por ejemplo, a la salud, un peruano promedio te diría que no, ¿verdad? El drama es que, mira lo que te voy a decir, en realidad en los últimos 10 años se ha más que triplicado el presupuesto en salud del Perú. Pero a pesar de haber triplicado los recursos, si tú ibas a un establecimiento, una posta médica, 8 de cada 10 de esas postas médicas tenían pues una infraestructura terrible, o antes de la pandemia solo teníamos 200 camas UCI. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué son esas cifras, no? Y aquí, Fernando, desafortunadamente tenemos que entender que el Estado todavía es muy ineficiente, ¿no? Y cuando me refiero al Estado, no solo me estoy refiriendo al Estado nacional, sino también al subnacional, ¿no? Porque el Estado subnacional, más o menos, tiene a su cargo el 60% de los gastos en salud. Y entonces, acá la parte importante es, bueno, ¿por qué ocurre esto, no? Y como te decía, primero, ineficiencia del Estado, pero además corrupción, ¿no? Y un dato que es terrible, que yo creo que nos debería hacer pensar a todos los peruanos, es que a la fecha 14 hospitales están parados, en donde ya se invirtieron 1.900 millones de soles por corrupción o por presunta corrupción. Y entonces, corrupción directamente, sin presunta, como es el caso del Cusco con el Hospital Lorena. Ahí está probado y el gobernador regional, felizmente, en la cárcel. Pero el punto concreto es, imagínate eso, los 14 hospitales paralizados en medio de esta pandemia tan terrible. Algo tenemos que hacer para poder reformar nuestro Estado,
que deje esos niveles altos de corrupción y que mejore los niveles de Pero eficiencia ¿qué que hiciste tiene. algo, señor Molina? Usted ha hecho un doctorado en Oxford, Universidad del siglo XII, en una de las más prestigiosas del mundo. No diga que hay que hacer algo. Defínanos qué es ese algo. De acuerdo, de acuerdo. Mira, en el caso concreto de la reforma del Estado, se tiene que trabajar en el servicio civil y se tiene que trabajar, ¿no es cierto?, en la meritocracia. Hay un problema severo ahí que nadie quiere hablar, ¿no? Servir ha sido olvidado y es algo importante por hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, Muchos se tiene votos que tener había mayor... entre los empleados públicos, muchos votos entre los empleados públicos. Mejor ya no hablar y no introducir el principio de la meritocracia ahí. Comprendemos. Continúe. No, yo creo que es fundamental poder hacer eso. Un segundo punto es poder generar estabilidad al sector público. Te doy un par de datos para que te hagas una idea, Fernando. En los últimos 5 años han habido 11 ministros de salud. Un director general, que es esencial para poder llevar a cabo reformas, ha durado en los últimos 5 años en promedio 6,9 meses. ¿Cómo se puede hacer una reforma o cómo se puede hacer algo con eso, con esa enorme inestabilidad en el sector público? Ahí te digo dos cosas concretas, ¿no es cierto? Y luego tenemos que mejorar las capacidades de la gestión en las provincias, en las regiones. Un dato concreto, para que te hagas una idea. De acuerdo con la información de COMEX, 9 departamentos durante el primer trimestre no han superado el 10% del gasto en salud. Repita, que espero haber escuchado mal. 9 regiones no han gastado ni siquiera 10% del dinero que se les dio para garantizar la salud pública. ¿Eso es lo que nos ha dicho? Exacto. Y eso es terrible. Y esto es el presupuesto de gasto en salud. Si te dijese el presupuesto en inversión en salud, hay gobiernos regionales que llegan a solo 3%. Bueno, señor Molina, la verdad es que va a tener que regresar un día en que haya más paz en el Perú para que hable claro quién es el responsable de qué y a quién hay que darle un buen jalón de orejas para que una cosa de ese tipo no se produzca, que haya dinero para la salud y no se invierta 90% de ese dinero atribuido a gobiernos regionales no utilizado. Muchas gracias por sus informaciones, aunque nos deja un poquito conmovidos. Recuerdo que usted es un economista y que es el director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes. Muchas gracias por su presencia en RPP.